¿Quién se fue? La Moraítele. Estaba recién. Recién Se estaba. fue. Estaba, pero se fue. Bueno, Jorge, Eduardo, Aarón, Camilo, mi padre, Susana, a todos muy, muy buenas noches. Un abrazo grande. Vamos a esperar 2 minutitos que entren los más retrasados y empezamos. Fabián, ¿vos sabés que Sí, ¿te acordás del cuñado de Noelia que vivía en Israel? sí, que se volvió de Israel enseguida, sí. Exactamente, sí. Está estudiando para el rabino, ¿Dónde? en Tucumán. En Tucumán. Bueno, muy bien. No tengo la menor idea dónde ni cómo, Rabino, pero sí. muy bien. Sí, sí, si me apurás me decís el nombre, te lo digo, pues yo estudié con él un curso que nos dio el rabino Gustavo Zuraski, yo enseñé alguna clase. Sí, sí, sé de quién hablas. Sí, eso me dijo Noelia el otro día. No, Está no. bien, muy bien. Y momento, ahí está Valentín, Oscar, Ahí volvió volvió la la ITERE. Moraítele, ¿Qué? Ahí volvió la ITERE. volvió la Moraítele. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Espectacular. Está Oscar, Valentín, Ítele que volvió a entrar, y se va sin que lo Gustavo, echen, vuelve sin que lo llamen. a Gustavo también. Te gustó. Uy, momentito, momentito, momentito. Ay, sí tengo una responsabilidad. Fabián, también estamos nosotros Sí, en sí, pantalla. saludé, Ah, saludé a mi papá y mamá, sí, no, señor, no. sí, lo dije, lo dije. En la primer tanda de saludos. Sí, sí, los vi, está Valentín que se agregó, Oscar y Susana, que entiendo que es de Buenos Aires, es Susana la porteña. Justo a esta hora suele despertarse un montón de veces Pesque que viene para nuestra cama. Entonces apareció zombie en el comedor, por eso me levanté. Eh, muy bien. Ale Dubersaski, un abrazo. Bueno, siendo y 34, en virtud de los que estamos, momento que quiero ver acá. Ahí está Gustavo. Saludos a todos. Muy, muy buenas noches. Y nuevamente, repito siempre lo mismo, a veces es una lástima que no se sumen aquellos que dicen que les interesa semana tras semana de diferentes formas, y especialmente aquellos que no conocen o que prejuzgan, pero bueno, los que estamos somos siempre los más importantes y los de mayor valor, ¿sí? Los de mayor valor y siempre entran algunos más tarde también. Y el tema de hoy es consecuencias de la guerra, ¿sí? Consecuencias de la guerra. De esto hablé
cuando estábamos terminando y entra Sara, muy bien Sarita con nombre y apellido, buenísimo. De eso también hablé justo en la semana que terminó la guerra con Irán, pero es interesante porque hay algunas cosas que no les di importancia o que en ese momento no me parecieron a mí relevantes en lo personal. En primer lugar, lo que yo voy a hablar es consecuencias de la guerra que me tocó vivir, pero no es cierto porque en mi vida, al menos, depende cómo describamos el concepto guerra, pero al menos he vivido dos guerras. Una siendo adolescente, la guerra de Malvinas, en 1982, tenía 15 años, con lo cual por 2 o 3 o 4 años tuve la inmensa fortuna, y es muy injusto el término fortuna, de no haber sido un conscripto, es decir, un soldado de las fuerzas militares de Argentina, que por esa época eran integradas mayoritariamente por jóvenes de 18 a 19 años, aparte de las fuerzas profesionales, y de no haber ido a pelear a Malvinas. Y en vez de haber sido clase en 1967, hubiese sido clase, es decir, haber nacido en 1964 o 1965, hubiera ido a la guerra, o no. El o no lo explico primero por una cuestión de fortuna y en segundo lugar porque a diferencia de la guerra con Irán o de otras guerras o de otros países, en general en la Argentina, los que fallecieron o los que fueron a la guerra fueron gente, ahí está, estoy bajando el volumen del teléfono. En general, los que fueron a la guerra fueron gente de muy bajos recursos, porque los de altos recursos lograron mediante diferentes pagos o lo que en la Argentina llamamos acomodo, ¿sí? Es un sistema no legal para no ser elegido o para ser elegido. eh, entonces, mediante este sistema de acomodo, de corrupción, basado en el poder, en el dinero, en las influencias, para hacer o dejar de hacer algo, la mayoría de los chicos medianamente bien no lo hacíamos el servicio militar o por lo menos no hubiéramos ido a la guerra de Malvinas. No es cierto en todos los casos, hay de todos los casos, pero la mayoría de los caídos en la guerra de Malvinas eran gente de provincias alejadas a la ciudad de Buenos Aires que, por ejemplo, nunca habían visto el mar y los mandan a luchar a una guerra en una isla, gente que vivía en lugares donde hacía mucho calor y lo mandan a luchar a una guerra en el mes de abril, mayo y comienzo del mes de junio, donde empieza a hacer muchísimo frío. Sí, pero esto es una característica de lo que fue la guerra de Malvinas en 1982 en la Argentina. Y más allá de los derechos o no que cada uno tenga. La segunda guerra que me tocó vivir sin duda es la guerra con Irán. La guerra contra la República o con la República Islámica de Irán, porque para hacer guerra necesitas, independientemente del cariño, amor u odio que uno le tenga al otro lado, o la neutralidad, uno necesita un alguien enfrente para tener una guerra. Y en primer lugar, voy a empezar y voy a volver a contar la experiencia de alguien que si Jorge, Eduardo o alguno de los mendocinos o la Moraítele, mucho más aún si activa el micrófono. Me recuerda cómo se llama esta señora que vive en Israel, Dios quiera que siga viviendo en Israel, que integra un grupo de gente que se denomina Mujeres por la Paz. Un grupo de mujeres que mediante ciertas acciones trata de llegar a que la guerra sea la última de las últimas razones y tratar de evitarla de todas formas partiendo de un concepto absolutamente cierto, que es que en la situación que Israel está. Creo, Rabino, creo, Fabián, que vos llamaste a ese tipo de reunión y vino una señora de Israel
y es una señora conocida, pero lamentablemente no me acuerdo el nombre. Creo, Muy no, bien. no, no, no me acuerdo el nombre, pero vos presentaste en una actividad muy especial, Sí. presentaste a esta señora que venía Que contando lo ella que ellos estaban presentó, haciendo. tal cual, Sí, Ítele. sí. Nos vamos a acordar el nombre, me suena Ilana algo, pero estoy inventando. Ay, Eh, ay, Tampoco me sí, acuerdo. Ilana, Me perdón, suena, ¿eh? Me suena a mí en forma muy Ilana, indirecta. no, No, bueno, no Morgenstein, importa. Ilana, pariente de los Morgenstein, yo te lo puedo averiguar, Bueno, pero para mañana. no importa. Pero te acordás, Jorge, Eduardo, quien sea, o Sarita, se acuerda, Aarón, que creo que tuvo también. Y lo que esta mujer dice, que es lógico, es que generalmente las consecuencias de la guerra, especialmente la guerra que tuvo en Israel, le genera una inestabilidad mayor y una destrucción mayor, donde nos guste o no nos guste, se llega a un nuevo acuerdo, pero siempre después de las muertes de gente y destrucción de un lado y del otro. Entonces en las esquinas, en los semáforos, repartían, iban con carteles, mujeres en general grandes, la mayoría israelíes, pero había también del lado árabe, buscando que la solución siempre sea una solución de paz. Pero más allá del deseo de nosotros 14, más los que están en Facebook, más los que va a ver en diferido, más todos los que el sentido común implica que estén de acuerdo con nosotros, así no es como funciona el mundo, lamentablemente. Y el mundo tiene más guerras de las que eh, podría tener, ¿sí? Si es que alguna guerra no es inevitable, que en algunos casos lo son. Tanto la guerra de Malvinas, que es interesante, un ejemplo, Ruthie Weissman, puede ser Ruthie Weissman, bien Raquel, bien Sarita, Roti bien, Weisman, bien, Roti Weisman, sí, gracias, bueno, Ari. acá escriben Ruthie Weissman, perfecto, a mí no me suena el nombre ni el apellido, pero les doy toda Sí, sí, la autoridad. sí. Y primero comento como una curiosidad. Yo desconozco si este grupo sigue trabajando o no, si este grupo sigue activo o no. Lo que ocurre es que después de la última guerra, que es la guerra que Israel tiene desde hace más tiempo en su historia, que es la guerra más larga que Israel y probablemente con mayor dolor Israel tuvo en su historia es esta guerra, la guerra del 7 de octubre. Ninguna guerra en las historias del Estado de Israel, ni la guerra de la independencia, ni la guerra del Sinaí, ni la guerra de los 6 días, ni la guerra de Yom Kippur, ni ninguna de las guerras del Líbano, ni ninguna de las intifadas duró lo que está durando esta guerra, la del 7 de octubre. Y estas mujeres yo no las veo, no significa que no estén, por Dios, pero estas mujeres quedaron subsumidas en todas las manifestaciones que uno ve en Israel, en todas las ciudades, por la liberación inmediata de los secuestrados. En rotondas, en semáforos, en cruces, que a diferencia de los que los argentinos solemos conocer, por lo general, y te diría que casi como regla, no me animo a decir una regla absoluta, porque es temible, pero yo creo que sí lo es, no interrumpen el paso ni de los coches ni de los peatones. Y toda la actividad que se realiza llena de dolor, en forma rutinaria, en forma multitudinaria, pero no interrumpiendo el paso de nadie. Entonces creo que el rol de estas mujeres quedó desaparecido después de la masacre del 7 de octubre, del genocidio del 7 de octubre que hubo aquí en Israel, y quedó también subsumido en el dolor de todas estas familias, las 255 familias originales, y hoy las 50 familias restantes que piden, después de 657 días, que retornen sus hijos, sus maridos, sus esposos, su hija, hay una mujer todavía,
vivos, y los que suponen, creen o fueron informados que sus familiares fallecieron, que puedan volver los cuerpos para ser enterrados, ¿sí? De más está decir, pero lo voy a aclarar, que lo que ocurrió el 7 de octubre fue un asesinato liso y llano, violento e inmediato, de las formas más drásticas, más repugnantes, filmado, de civiles y no contra un ejército. Y por otra parte, vuelvo a reiterar, no es tan simple de analizar, pero hay hechos que son indiscutidos. En la Franja de Gaza no quedaba un israelí, y agrego que no es sinónimo ni tampoco un judío. Uno solo no había, ni uno. Ni un solo israelí, un solo judío desde el año 2005. Son dos cosas diferentes. Israelí es ciudadano del Estado de Israel. Judío es que pertenece a una nación, profesa una identidad, una religión, una pertenencia. En la Franja de Gaza no había ninguno del 2005. Después del 2005 empezó a haber 250 y pico de los secuestrados. E inmediatamente después Israel inicia el ataque a Gaza para recuperar a estos secuestrados, que hasta el día de hoy jamás se niega a devolver, en un número mucho más pequeño, pero son 50 tragedias que 50 personas no puedan volver, son 50 mundos que uno exige con sentido común. Nuevamente, además está decir que la enormísima cantidad de los 255 eran civiles, un montón mujeres, un montón no judíos, un montón no israelíes, árabes, musulmanes, africanos, asiáticos, hombres, mujeres, y prácticamente, o la enorme mayoría civiles, y es más, la enorme mayoría ideológicamente de izquierda, que estaban de acuerdo en su momento con la existencia de dos estados, con el diálogo, con la ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y estas mujeres, por la paz, quedan subsumidas. Yo entiendo que desaparecen o se hacen invisibles, más allá de que nunca fueron muchas, y después del 7 de octubre, que generó un quiebre en la sociedad israelí entre los propios israelíes judíos, muchos casos con los israelíes árabes, que reitero son más de 2 millones, y una población de 10, no una población de 250 millones como Estados Unidos o Brasil, o de 45 como Argentina. Un porcentaje importante quedaron como desaparecidas, como absorbidas por este grupo. ¿Y qué consecuencias tiene la guerra? Que en lo personal, al comienzo yo minimizo, porque es una característica mía, porque muchas veces uno tiene que ver con cómo vive las cosas, o cómo las siente, o cómo le toca vivir, y agrego también cómo la suerte a uno lo acompaña durante esa guerra, ¿sí? La guerra que fuera. Y de la guerra de Malvinas yo era muy chico, tenía 15 años, por eso no fui a la guerra. Lo que recuerdo era lo que recordamos todos los argentinos, o la enorme mayoría, no todos, que creíamos que era una causa justa, siempre lo fue, que creíamos que íbamos a ganar, que no medíamos las consecuencias de contra quién nos enfrentábamos ni cómo lo hicimos, que nos compramos las mentiras que nos vendían en nuestro propio gobierno, diciéndonos que ganábamos, que ganábamos, que ganábamos, y perdimos, como era obvio que debíamos perder. Y minimizando o no reconociendo o no entendiendo, esto fue fruto de una sociedad enferma que tapó y ocultó a los héroes de Malvinas, a los soldados argentinos que cayeron y a los que regresaron, minimizando el número, porque la mayoría o todos no son hermanos míos, no son vecinos míos, ni viven en la ciudad donde yo vivía, y porque los trajeron de noche, porque los largaban de noche, porque se los minimizó y no se los reconoció como lo que eran: héroes de guerra que defendieron un país y una causa de una guerra que fue probablemente estúpida,
pero eso es un análisis político propio, personal, discutible o no. Y recuerdo, Perdón, perdón, Fabián, hubo muchos suicidios sí, de los sí, chicos, gracias, Ítere. muchos. Ya lo sé, Ítere, lo que después, muchos años después, probablemente fruto de una o dos películas, los argentinos empezamos a reconocer que aparte de la aventura que leíamos por los diarios, esto provocó un daño en familias, esto provocó la muerte, esto provocó vidas que fueron interrumpidas en la guerra o secuelas de guerra que dejaron a chicos con discapacidades de diferentes tipos y, como dice Ítele, suicidios. Más allá de que una de las probables consecuencias de la guerra de Malvinas es la democracia argentina y la caída del gobierno militar, pero de vuelta, estas son lecturas políticas o proyecciones que no tengo más autoridad que ustedes, que los argentinos para decir. Sí, sí, y como dice Ítole, el no reconocimiento, el haber visto la muerte al lado, el haber visto cómo caían compañeros, el haber tenido que matar a unos soldados ingleses, etcétera, etcétera, el frío, el hambre, el maltrato, esto terminó en muchos casos provocando, y el no reconocimiento de una sociedad que nunca lo fue a buscar, diciéndoles gracias a los soldados, no estoy hablando al gobierno militar, a los soldados. Y esa sociedad que nunca dijo gracias, todo eso, una mezcla muy compleja, termina provocando enfermedad, eh, diferentes formas de problemáticas de comportamiento y de suicidios en muchos de los soldados que volvieron de Malvinas. ¿Sí? O casualidad, pero con muchas diferencias, voy a hablar ahora de las consecuencias de la guerra con Irán. Y de vuelta me pongo yo como centro, porque como estoy en Israel y soy adulto, puedo hablar en principio como lo viví yo. Claro que lo viví como algo muy importante, claro que lo viví como un evento de una magnitud muy grande, como algo, si se quiere, no sé si una tragedia definirlo, pero como algo realmente muy, muy importante. Y desde cierto lado, que nuevamente no es lo que voy a hablar ahora, una necesidad. Esta guerra de que Irán no llegue a tener ojivas nucleares, armas nucleares, etcétera, etcétera, como se quiera denominar, para aquellos que entienden de todo esto. Y en cierto lugar de mi mente era una necesidad, especialmente como argentino y como judío y como argentino, agrego, y quien ve esto me hace decir, pero vos no sos argentino ahora, sos israelí. No, uno no resta identidades o las cambia, uno las suma. Yo sigo siendo argentino y también israelí. Entonces, uno suma identidades en la vida. El argentino que se va a vivir a Italia y obtiene el pasaporte italiano es también italiano y probablemente proyecte su vida en Italia, en Holanda o donde fuera, pero sigue siendo argentino también. Y esto no solo es inevitable, sino que aparte es bueno que ocurra esta suma de identidades. ¿Sí? Yo soy argentino, israelí y judío, y muchas de estas tres cosas que dije se confunden en muchos lugares, y otras son diferentes, ¿sí? Aparte de muchas otras identidades que tengo. Y lo viví como argentino, como judío, diferente tal vez que otro israelí, porque el atentado del 17 de julio contra la AMI Adaia, para mí es muy fresco y muy relevante, muchísimo más que para la enorme mayoría de los israelíes, porque ellos no estuvieron ahí. ¿Saben de lo que hablo? Sí, sí, algunos mucho, algunos poco y algunos casi nada, y algunos nada. Porque no es parte de la realidad cotidiana que les tocó vivir. Un atentado donde fueron asesinadas 85 personas. Nuevamente, la enorme mayoría argentinos, una mitad o tres cuartos judíos, pero de los 85 había no argentinos y había no judíos, bolivianos, polacos,
paraguayos, etcétera, cristianos y de otras nacionalidades, o ateos. Y, y a mí me volvió a la mente también, durante esta guerra, el atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel, provocado directa o indirectamente en ambos casos por la República Islámica de Irán, comprometida en ambos atentados, ¿sí? En uno de una forma directa y en el otro por lo que se llama un grupo que se elige que pueda provocar o no, siempre con alianzas locales, pero eso es otra historia de por qué, cuándo, cómo y qué pasó. Qué pasó está claro. Y empezó la guerra, más allá de vuelta de esta alerta, más allá en lo personal de no dormir y esto alterar todo y no poder salir demasiado a la calle y que mis hijas no tengan clase o jardín, que mi esposa Paola no tenga Ulpan, que es donde cursa hebreo, salvo por internet de a ratos, que después fue muy bueno y se brindó más que de ratos, que mi trabajo y mi vida comunitaria se ve alterada. eh, Más allá de muchas cosas que nos recordaron al corona, en Israel, porque acá estaba permitido en el corona ir al supermercado, salir a la calle, dar una vuelta, no había un policía que me regrese o me sancione como lo hubo en la Argentina, pero había un encierro, fue muy parecido esos 13 días al encierro, y correr 5 7 4 10 veces por día al refugio y estar 10 minutos, media hora, 1 hora 40 en el refugio, estoy hablando del tiempo máximo que estuve y el tiempo mínimo que estuve en el refugio, y algunas noches casi no dormir, no por el placer de dar clase, sino porque sonaba la alarma y teníamos que ir prolija, caminando y tranquilo, pero en forma inmediata, al refugio o a la habitación de protección, que en nuestro caso no tenemos. Vamos al refugio a 8 metros de la habitación. Ayer de la noche volvió a sonar la alarma con un misil que tenían los hutíes, pero no llegó a sonar la alarma para ir al refugio, sino una alarma preparatoria previa, y aquí no sonó esa alarma para ir al refugio. Hay dos alarmas diferentes. Y más allá de eso, en lo personal a mí no me afectó tanto. Cuando fueron pasando los días y los misiles de Irán fueron cada vez más grandes y más certeros, empezó del lado israelí a haber muertos, que fueron muy pocos, 28 muertos, o 30, 28 creo, si me equivoco, pueden ser un poco más, y no sé los nombres, y no da lo mismo 28 que 29, porque cada persona vale un mundo. Cuando empezó, uno empieza a tener noción del costo y del dolor. Aparte de 28 personas que fallecieron, que fueron asesinadas, la enorme mayoría de esas 28 por no respetar las órdenes de lo que sería en Argentina o en otros lugares del mundo defensa civil, que cuidaba a la población, que éramos los únicos, junto con la Fuerza Aérea, que éramos los que poníamos el cuerpo, porque acá no había una guerra ejército contra ejército. La guerra fue librada a 1500 kilómetros de mi casa, en Teherán y en Irán, y que son nada más que 1500. Explico para los que no entienden que son 1500 kilómetros. Es un poquito más que la distancia que hay entre Santiago de Chile y Buenos Aires. Es muy lejos, pero estamos hablando de muy cerca, para que entiendan la distancia que estoy hablando aproximadamente. Y cuando uno empecé a ver que había gente que fueron asesinadas. La mayoría de estos, lo dije y no lo terminé de decir, fueron gente que no obedeció por muchos motivos: dificultad de movilidad, cansancio físico, confianza extrema, no fueron a los refugios o a las habitaciones protegidas, pero algunos sí fueron, y a pesar de haber ido, tuvieron la mala suerte de que el ángulo, la caída, la repercusión de la bomba, la potencia del misil, etcétera, etcétera, no bomba, del misil, provoque la muerte de esa familia completa. Sí. Eh,
igual que lo del 7 de octubre. Todos leemos en Siria cómo los drusos como minoría o no tan minoría son asesinados y todos recordamos cómo en un partido de fútbol de un equipo contra otro de niños en una aldea drusa al norte de Israel, los drusos son totalmente israelíes y así se reconocen, cayó un misil por error y no recuerdo si 5 o 7, pero una tragedia absoluta. Fueron asesinados niñitos que estaban jugando. Siguió la guerra con Irán y uno empieza a ver edificios destruidos. Cuando hablo de edificios destruidos, hablo de 1200. eh, Hablo de, primero, quiero recordar el número exacto, eh, como 200 edificios destruidos, 3000 automóviles destruidos, 35.000 heridos. Hablamos de un número muy, muy, muy grande. Hablamos de una pérdida económica, hablamos de problemas laborales, y lo que uno empieza a ver, y lo empieza a ver muy cerca, gente de la comunidad, gente que uno quiere, lo ve por televisión, lo escucha, problemas con personas que tienen ataques de pánico, que tienen infartos, que tienen alta depresión, que tienen picos, cuya salud, cuyo dormir, cuyo despertar o cuya vida regular fue totalmente alterada. Totalmente alterada. Por supuesto, porque alguien me va a decir, y los iraníes que fueron bombardeados durante 13 días, su vida no le fue alterada. Por supuesto, el pueblo iraní fue muy alterado. Más allá de que Israel atacó puntos estratégicos donde o había un armamento y un poder militar o había asesinos que, por ejemplo, fueron los cómplices del atentado a la AMIA, por ejemplo. Y todavía en Irán siguen habiendo explosiones de gas con accidentes domésticos en departamentos muy puntuales sin dañar al edificio. Por supuesto que siempre hay un daño colateral, entendiendo que ese término tan repugnante que utilizamos, que es daño colateral, significa que una madre no tiene un hijo, que un hijo no tiene un padre, que una madre no tiene un esposo, que un amigo perdió un amigo, y que el daño colateral se llama humanidad en cualquier guerra. Es repugnante. El término que utilizamos como neutro, como quirúrgico, es daño colateral. Es absolutamente cierto, más allá del antisemitismo y la gratuidad de los ataques, que Israel en todas las guerras siempre trata de minimizar lo más posible los daños colaterales, especialmente cuando ingresa en aldeas o ciudades donde se sabe que hay una vida y una sociedad. Por ejemplo, en Gaza. Ahora, cuando uno ingresa masivamente y está en una guerra hace 660 días prácticamente y quiere liberar a secuestrados que están escondidos en túneles, están secuestrados en túneles, junto con los terroristas y los jefes que están en Qatar tomando en una pileta, rodeados de mujeres y de joda, tomando algo y disfrutando de la vida, mientras el pueblo teóricamente que ellos defienden está sufriendo muchísimo, como lo está sufriendo el pueblo palestino, donde nuevamente los daños colaterales son gravísimos, aunque ni por asomo son lo que la prensa, impulsada por un supuesto Ministerio de Propaganda y de Salud, que no es otra cosa que la propia organización terrorista, jamás promueve, con números totalmente falsos, basados en nada, pero así en vez de ser 30.000 o 50.000 o 22.000, fueran 1.000 o 2.000 o 4, la tragedia es muy grande y no hay que minimizar la muerte ni de un lado ni del otro, el dolor ni de un lado ni de otro. El ejército de Israel intenta y lo logra con bastante éxito minimizar nuevamente este riesgo colateral, palabra temible que esconde tras de sí arruinar la vida de gente. ¿Sí? En la guerra con Irán, Israel atacó puntos estratégicos de una forma quirúrgica muy, muy alta, con un daño colateral bajísimo,
Pero la respuesta de Irán, tal vez no tenían otra posibilidad, era atacar a la población civil, no a las bases militares, a la población civil. Y si no cayó un proyectil en mi casa, y que porque Dios, el destino, la suerte quisieron, que me contrató una comunidad en Kfar Saba, que por azar no cayó un misil en serio de los iraníes, cayeron pedacitos de los que Israel destruye en el aire, de los propios y de los ajenos, que no causaron un daño, no causaron ningún daño material, y por otra parte, porque destino, no es que yo haya elegido elegir, porque me contrató una comunidad, pero podía haber sido contratado por una comunidad de Tel Aviv o de otra ciudad, donde sí cayeron edificios enteros, ¿sí? Probablemente no hubiera fallecido en la guerra de ninguna forma, probablemente porque éramos obedientes y siempre salíamos corriendo, caminando hacia el refugio, entonces la chance de daño es mucho menor, probablemente. La realidad es que a mí no me afectó, que la ciudad donde vivo se vivió con relativa tranquilidad, y con el diario del día siguiente de la guerra digo, no cayó ningún misil, ni aquí ni en las ciudades de al lado, pero sí cayó a 8 kilómetros de acá, para que se entienda las distancias que estamos hablando. En una terminal de buses en la ciudad de Herzliya, que dicho trazar una línea recta no es más de 8 o 10 kilómetros, y creo que estoy exagerando la cantidad de kilómetros, para que entiendan la cercanía de lo que estamos hablando. Cuando termina la guerra, empiezo a darme cuenta, y desconozco el daño que se causó en Irán a la gente, desconozco cómo quedó el pueblo iraní, entre otras cosas porque los iraníes no lo cuentan, y no lo muestran más allá del reactor nuclear, más allá de la historia de los 500 kilos de uranio, más allá de lo político, más allá de de una destrucción muy grande de las bases que disparaban los misiles, los misiles que iban hacia Israel, y como si uno no tiene muchas bases de dónde disparar, no puede disparar, y la destrucción de Israel de muchísimos de esos misiles, y de científicos que eran parte del programa nuclear iraní para hacer ojivas nucleares en Irán, y de los militares que, entre otras cosas, eran cómplices del asesinato, del crimen de lesa humanidad contra las 85 personas asesinadas, que es lo que se llama el atentado a la AMIA, entre otros muchos atentados, y a la embajada. Y desconozco porque los iraníes no lo mostraban mucho ni lo publicaron, y porque Irán es un país hermético, una dictadura que no se muestra en forma transparente. Entonces desconozco. Ahora, de cualquier forma debe ser muy grave y debe ser muy duro, y me solidarizo, como cualquier persona de bien, con el sufrimiento del pueblo iraní, que Dios quiere se libere de la dictadura teocrática que tiene, y se libere, y que podamos convertirnos en lo que históricamente fuimos y en lo que deberíamos ser todos los pueblos del mundo, que es hermanos, con relaciones diplomáticas, con vínculos, con turismo, con comercio, con aprendizaje, etcétera, siendo Irán una de las culturas más importantes de la antigüedad y del presente, siendo el pueblo iraní un pueblo muy importante, que ojalá podamos convivir en paz. No creo que falten tantos años, no creo que falten tantos años para los que somos incrédulos y creen que digo pavadas. Con Egipto se estableció la paz, con otros países se estableció la paz. Con Irán también se va a establecer. Cuándo, cómo y dónde, no tengo la más remota idea. Me suena que es mucho más temprano que tarde. Son 2, 3, 5, 10 años, desconozco. No es el mes que viene, lamentablemente. Del lado israelí, vuelvo a repetir, empiezo a escuchar la nieta de alguien de mi comunidad que nació en Israel, que tiene 8 años, que no quiere dormir sola, que tiene miedo, que tiene ataques de pánico, eh, que está esperando que suene la alarma. Voy a dar un ejemplo personal muy simple, que suena muy inocente y que no muestra ninguna gravedad de nada. Pesque, de 4 años y un mes, se acostumbró a ir al refugio y a que suene la sirena como lo más normal, y tenía su bolsa con juguetes, y cuando no volvió a sonar la sirena continuamente ni con esa gravedad, porque con los hutíes suena de vez en cuando y tenemos que ir
una vez cada tanto, una vez por semana, cada 15 días, pero no mucho menos, extraña y dice, no voy con mis amiguitos, nos llevamos los juguetes, no vamos al refugio. Ella regularizó el refugio como algo normal y dormir en un colchoncito y que cantemos, miremos el reloj, escuchemos los boom arriba nuestro con explosiones sin saber dónde, cómo y qué pasó. Tengamos calor, estar en un lugar medianamente chico junto con otras 16 personas que son vecinos, que son agradables, que los conocemos, pero que no son amigos, en pijama, en salto de cama, envueltos en una toalla, con cara de dormido, con mal humor o con buen humor, comiendo algo que compartimos con el otro, para ella pasó a ser lo más normal del mundo. Y quiero decirles que está muy bien eso, pero esto marca algo que no funciona, eso no puede ser normal. Hay niños y hay adultos con ataque de pánico, hay problemas con problemas, gente con problemas psicológicos. Y de vuelta, no estoy entrando en la familia orden, ¿sí? No estoy entrando en los padres, en los novios, en los esposos, en las esposas, en los hijos, en las hijas de aquellos que siguen secuestrados y que hace 660 días, 656 días, la cabeza, aquí en Israel, para ustedes 655, la cabeza les da vuelta y yo no entiendo ni cómo comen, ni cómo duermen, ni cómo van al baño, ni cómo van al supermercado, ni cómo siguen trabajando, ni cómo continúan su vida, pero la vida les continúa con la mayor de las incertidumbres. Las consecuencias económicas, pero como realmente desde que llegué sigo, miro televisión, sigo las noticias, pero no estoy con la política israelí, no conozco tanto de economía, que entiendo de la economía argentina, pues somos todos especialistas por todos los vaivenes violentos que tiene cotidianamente nuestra bendita República Argentina. Pero como Israel es un país que se consume, que crece, y de una estabilidad muy grande, yo no termino de entender, ustedes, a mí se me quedó dura la imagen, a ustedes los veo y se mueven, así que me escuchan bien a mí, ¿no? Perfecto. Genial, Usted se escucha bien, está genial, genial, congelado. Está bien, genial. está bien, Dejo, perfectamente. en ningún momento centré mi imagen, Sí, te pero bueno, escucho bien, me olvidé, Fabián. gracias, La gracias, conexión no gracias, de está clase. perfecto. Y en ningún momento me doy cuenta, porque aparte al no tener un comercio, no me doy cuenta, por ejemplo, cuánto perdieron los costes de un shopping cuyo negocio tuvo 13 días, un momento, 13 días cerrados. Un restaurante, un negocio, un comercio, etcétera. Cuánto se dañó una sociedad desde lo económico, desde lo productivo. ¿Sí? Realmente es algo que desconozco, pero se dañó muchísimo. De vuelta me van a decir, la iraní también se dañó. Sin duda, la guerra no daña a un lado solo, daña a los dos. Y el dolor es por lo humano, porque de vuelta fue un romano quien dijo esto, y no recuerdo cómo se llama este romano. Nada de lo humano, es una frase en latín, después fue citada por muchas personas. Pero el origen tiene que ver con un romano en latín. Nada, y no es exacto como se lo traduce, pero muy parecido a esta frase que nada de lo humano me es ajeno. Cada uno de ustedes me va a decir, no lo dijo Voltaire, lo dijo este, lo dijo el otro. Es una frase que se va reiterando muchísimo, pero que originalmente la dijo un pensador en Roma hace 2000 y pico años. Por supuesto que el dolor de un niño, de una familia, la pérdida económica, el ataque de pánico, el no poder dormir, el infarto, los problemas físicos que provocan una guerra en forma directa, no es indirecta, porque no es indirecto lo que me pasó a mí. Lo que me pasó a mí, a mi familia, a mis vecinos, a mi ciudad y a mi país, Israel ahora, no fue indirecto, fue directo. Yo no era uno de los Fabián, no personas se de te la ve, Fuerza Aérea o no yo no era estás un en la dron. pantalla. Fabián, ¿Qué Se cosa? escucha, se escucha.
Es lo que acabo de explicar, se congeló hace 5 minutos, lo dije. Aarón, te pregunté si se Escuchamos escucha, hasta me dijeron que Rapino, sí. Bueno, pero no se te escucha podemos bien, ver, se escucha. pero se Entonces, escucha Rapino. gracias, muchas gracias. Ahí a Carmen y a Tami, un abrazo enorme. Saludos, Rapino, saludos. Se incorporaron un poco más tarde. Después, Tami, me gustaría saber de dónde sos, porque de todos los que están, al resto yo ya se los pregunté alguna vez. Si, Tami, si quieres contarme de dónde sos, va a ser un Claro, gusto. claro que sí, Rap, soy de México, de la Ciudad de México. Tami, un enorme, enorme gusto. El gusto es mío, Rap. Bienvenida. Y a esta aventura hermosa que es Sabiduría Judía y Edad, hoy hablamos de esto, pero son temas muy, muy diversos los que venimos estudiando, charlando, comentando en forma informal antes de la existencia del proyecto, pero por Zoom desde el 20 o 21 de marzo del 2019, del 2020 hasta el día de la fecha. Antes era diariamente y desde hace un año y medio, desde hace 2 años y medio es solo una vez por semana. Los martes a las 8 y media de la noche hora argentina, 6 y media colombiana, 5 y media mexicana, 2 y media de la mañana israelí. Wow. Y el daño que se causó es muy grande. Y hablaban de los suicidios de los soldados argentinos que volvieron de Malvinas, de los héroes de Malvinas, de los jóvenes conscriptos que hicieron el servicio militar obligatorio y les tocó ir a Malvinas, o aquellos que por desgracia, pobreza o marginalidad fueron llamados a Malvinas teniendo otras edades, un año más o un año menos de los 18 o 19 años de los conscriptos, o de aquellos soldados que estaban inscritos, que eran parte de la Fuerza de Defensa Argentina profesional y que también cayeron, que fueron pocos, pero fueron. Y del lado israelí también. Una de las cosas más terribles que se escucha en Israel es que la tasa de suicidios de soldados israelíes en esta guerra es mucho más alta que en otras, mucho más alta que en otras. Y esto se debe a un montón de factores. No soy un psiquiatra, no voy a ponerme a Terencio, acá me dicen Terencio de Roma. Muy bien, lo buscaste, espectacular. Gracias, Gustavo. Y Terencio de Roma, nada de lo humano me es ajeno. Creo que en latín dijo algo muy parecido que después se adapta así, pero está perfecto. Ahí volvió el movimiento. Espectacular. Gracias, Carmen. Y una tasa de suicidios altísima, altísima. ¿Por qué esto se produce de vuelta? No pretendo dar un análisis psiquiátrico o un análisis profundo, pero hay dos o tres datos centrales, datos. Primero, lo largo de la guerra. No todos aguantamos tanto mal tanto tiempo y nos afecta de forma diferente. El estrés tiene que ver también con cuánto dura el dolor, cuánto dura el sufrimiento, cuánto dura esa situación de estrés que me provoca, tiene que ver también con el largo, porque agota las fuerzas y porque es muy difícil poder sostenerse. Y en primer lugar. En segundo lugar, la falta de la vida cotidiana. Los Milunikim, los reservistas, normalmente en Israel servían 20 días, 30 días, 15 días por año. Y cuando eran convocados en situación de emergencia, se quedaban un poquito más. Hay reservistas que son reservistas que vuelven a su casa 2 días y van al frente 2 días. Vuelven a su casa 2 días y van al frente 2 días desde hace 656 días. Alteró su vida matrimonial, alteró su vida íntima, alteró su vida de padres, alteró su productividad, alteró su deporte, alteró encontrarse con amigos para jugar al truco, para jugar al pádel, para comer un asado o simplemente para charlar, alteró su vínculo con sus padres, alteró el mundo. Esa alteración tiene que ver con la duración, tiene que ver con ver caer gente al lado. En esta guerra contra Gaza, que yo creo que es parte
lo de Irán, que es diferente porque es una guerra contra un país, sino con una organización terrorista, porque tuvo una envergadura diferente, pero la guerra con Irán es parte de una historia donde está el ataque violento de Hamás a Israel, con la complicidad muy grande de mucha de la población civil de Gaza. El ataque a Irán y la guerra con Irán es como un corolario de todo este episodio que se sigue prolongando y de los secuestrados que jamás sigue teniendo. Y nuevamente es muy difícil sostenerme mentalmente cuando veo que mis compañeros caen en esta guerra contra 7 frentes, pero que los 7 frentes todos se llaman Irán, fundamentalmente Hezbollah en el norte, que ya prácticamente es inexistente esa guerra, pero que sigue. Hoy en día es en Siria con los drusos y con demás, pero básicamente el problema era Hezbollah. En el sur, los hutíes. Cuando hablo desde el sur, hablo de 2.000 kilómetros de Eilat. Tiran misiles con todo el tiempo del mundo para que la enorme mayoría de esos misiles puedan ser interceptados. Pero el comercio en el en el Mar Rojo y el puerto de Eilat, por ejemplo, tuvo que ser cerrado porque desapareció el comercio, fruto de la piratería o el terrorismo, no es piratería, terrorismo de los hutis los hutíes, y fundamentalmente en hebreo hutim, y fundamentalmente desde Gaza, miles y miles y miles y miles y miles, centenares de miles en los últimos 10 o 15 años, pero especialmente después del 7 de octubre, de misiles constantes que caían en todo Israel, cada vez con un mayor poder de daño. Y los 256 secuestrados y los 1.300 mutilados, violados, asesinados. Y esto, a todo esto hay que sumarle más de 1.000 soldados que murieron en defensa de Israel en el norte o en Gaza, fundamentalmente en la guerra contra Hezbollah y en la guerra contra Hamas. Para liberar a los secuestrados cayeron más de 1.000 soldados. Y todos los días uno prende la televisión y las noticias empiezan con el testimonio de una o dos familias de los secuestrados, que ya conocemos de memoria qué van a decir, qué dicen y quiénes son, y uno el dolor es insoportable. Y los noticieros empiezan todos los días con uno, dos, tres, cuatro o cinco chicos de 18, 19, 20 o 21 años, en su enorme mayoría, y los hay también más grandes, que cayeron en defensa por Israel este día. Uno prende el noticiero y ya sabe, y todos sabemos el nombre porque se corrió por WhatsApp de el que cayó. Toda esta tensión, más esta guerra con Gaza, es probablemente la guerra más dolorosa, tal vez equivalente a la del Líbano, en el sentido del daño, lo que hablé al principio, y vuelvo a repetir porque alguien lo va a escuchar la última parte y va a ser parcial, lo que se llama daño colateral, que no es otra cosa que el daño humano. Cuando Israel entró al Líbano varias veces, el daño colateral y lo que el propio soldado israelí vio es terrible dentro de todas las fuerzas que chocaban y toda la destrucción que se causaba, lo que le tocó vivir, de ver a civiles y a familias por diferentes motivos. Escondían terroristas forzados o voluntariamente que construyeron túneles debajo, que tenían arsenales de armas, etc., complicidad o simplemente forzados. Y si hay un arsenal de armas y me atacan desde abajo de un hospital, ¿a dónde voy a defenderme? Entonces todo esto provoca, o si un hospital está tomado por terroristas y la sala de quirófano es una sala donde se guardan armas, de donde se me ataca, ¿a dónde voy a atacar? Voy a tratar de no hacerlo, pero no tengo opción. Ahora, cuando al soldado le toca ver población civil dañada, hambreada, sin casa, con frío, que perdieron a sus partes, sus familiares, etcétera, el soldado israelí, más allá de que yo creo que tiene una moralidad y una ética altísima, es un ser humano y nada del humano le es indiferente. Y le toca ver en lo propio y en lo ajeno la peor miseria. Y de eso es muy difícil salir. De eso es muy difícil salir.
Entonces, estas son algunas de las consecuencias que en el momento, por mi forma de ser, y porque tuve la enorme suerte y bendición de que no nos pasó nada alrededor, y porque yo me tomo las cosas de esta forma, a mí aparentemente no me afectaban, pero resulta ser que soy parte de una sociedad donde sí me afectó. Y no importa la forma de ser, el humor, la suerte, la capacidad, la salud o simplemente cómo es el perfil de cada uno, termina afectándonos directamente absolutamente a todos. Sí, y quiero finalizar diciendo dos cosas. La primera es una bendición inmensa que el Estado de Israel tenga uno de los mejores ejércitos del mundo, uno de los mejores sistemas de seguridad del mundo. Me van a preguntar qué ocurrió el 7 de octubre. Exactamente no lo sé. No soy un analista de estos. Hay un principal responsable que es el primer ministro del Estado de Israel, junto con otros responsables que no vieron, no detectaron o no escucharon cuando alguien se los dijo, pero sobre eso yo no tengo autoridad para dar una charla de nada. Y, pero, pero, Israel sigue teniendo uno de los mejores ejércitos, sigue teniendo uno de los mejores sistemas de defensa y protección. Israel sigue teniendo uno de los mejores sistemas de seguridad, si no en la guerra con Irán se contarían de a centenares de miles o decenas de miles los muertos y se cuentan por 28. Hay 3.000 automóviles destruidos, digo, para entender el tamaño. Destruido, hablo, quemado, le explotó una bomba encima, le cayó un proyectil. Hay como 35.000 viviendas dañadas, de las cuales 4 o 5.000 fueron destruidas. Otras se rompieron ventanas, pisos. Algunas son arreglables, algunas no son arreglables. Eso es un problema de indemnización del Estado de Israel y de las personas. Pero menos mal que Israel tiene un gran ejército que tiene un extraordinario sistema de defensa que no siempre alcanza. Y de eso estoy orgulloso. Eh, pero al mismo tiempo estoy convencido, más allá de que sea iluso, sea estúpido, sea infantil, la frase que, si no me equivoco, la dijo Mahatma Gandhi. ¿Sí? La libertad, el camino para buscar la libertad, para buscar la paz, tiene que ser la paz. El camino para buscar la paz no debe ser nunca la guerra. La paz no es solo el objetivo, debe ser también el camino. Que a veces la paz se logra bombardeando una central nuclear, no tengo duda y la aplaudo. Pero esa paz no es ni definitiva, ni estable, ni convenida. Y menos mal que así ocurrió. Pero esta paz, que algunos la comparó con la Pax Romana, ¿sí? ¿Es buena? Y es mucho mejor que la guerra. Pero de alguna forma la paz no es solo el objetivo, sino que también debe ser siempre el camino. Y la guerra es una tragedia altísima, gravísima, que no debe ser repetida. Desconozco si el espacio aéreo iraní está abierto o cerrado, pero desconozco porque no soy una persona que esté constantemente informado y no soy un analista. Entiendo y te diría casi con total seguridad que el aeropuerto del Yemen, el aeropuerto del Líbano, el aeropuerto de Siria y el aeropuerto de Irán están abiertos totalmente. Se cierran por periodos de tiempo muy pequeños, en el mejor de los casos, y- pero están abiertos y el espacio aéreo está abierto, y esa es la regla. Agrego algo más que no lo dije porque ni siquiera lo tuve presente, pero es gravísimo. Me tocó vivirlo con amigos o con gente. Israel tuvo durante los últimos 2 meses, nunca desde el 48, el Estado de Israel, y me animo a decir casi ningún país en el mundo, tuvo el espacio aéreo cerrado por tantos días como lo tuvo Israel. Desde que los hutíes tiraron un misil cerca, muy cerca del aeropuerto de Tel Aviv, de Natbag, de Ben Gurión, hasta la guerra con Irán, hubo decenas de miles
de gente que quiso volver a Israel o de turistas o de gente que quiso irse de Israel que no tuvo cómo durante 13 días y que su vida le fue alterada en forma atroz. Y esto trajo problemas familiares, psíquicos, económicos, de medicamentos, de quedarse sin dinero, de ataques antisemitas en los países donde estaban como turistas. Y esto también es una consecuencia gravísima. Entender que un país estuvo aislado. En Israel se habló de escasez de alimentos, no que nos íbamos a morir de hambre. Nunca se habló de eso. Pero hay ciertos productos de Israel que se vienen de afuera. Y durante 15 días no entró ninguno. Si la guerra duraba un poco más, no iba a haber fruta, no iba a haber verdura, no iba a haber algún producto lácteo, no iba a haber, iba a empezar a haber escasez en los supermercados. Esto provoca una inflación, esto provoca una alta de precios, esto provoca. También son consecuencias de una guerra. De vuelta, como argentino, que un precio suba un 1 o 2%, ni nos enteramos, porque estamos acostumbrados a una inflación galopante con cualquier gobierno, con ciclos que se reiteran, que van desde el 3000% hasta el 180% por año o por mes, y nos causa hasta 30% por mes, y nos causa hasta gracia, y pensamos que sin inflación vivir con un 2% mensual, que es una tragedia en cualquier país del mundo, pero un país normal con un 2% mensual no se puede sostener. ¿Sí? Y es parte también de una consecuencia de la guerra, amigos personales, ¿sí? El rabino Gustavo Grinzo y el rabino Mario Carpujo, pero son dos casos que estaban con sus familias, uno se preparado de su familia viendo cómo los misiles caían cerca de la casa donde estaban su esposa, sus hijos y sus nietos, y el otro con sus hijos viendo el dolor y no pudiendo volver, no importa cuánto se pague ni cómo se vuelva. Era un país aislado, aislado. Si yo hubiera querido por algún motivo o necesidad tener que volver, no hubiera podido volver. Ya no es un problema de cuánto vale el pasaje, ni cuánto dura, era la imposibilidad de poder salir. Estábamos clausurados adentro de un país. ¿Sí? También esto es eh, algo que vale la pena. Bueno, estas eran algunas de las cosas que me parece, bueno, Nomi, Jorge nuevamente acá, el montón más que están en Facebook y no escriben, y a todos, Rabino, perdón, sí, ídele. costos de la guerra impresionantes, que no se van a pagar de un momento a otro, No, por un lado, la parte económica. Y a mí lo que desde lejos, me produce una incertidumbre mayor es el problema político, perdón, que ese es otro frente y muy, como se dice, muy temible también. sí, el problema político te referís a el frente interno israelí de Netanyahu contra todos, todos contra Netanyahu, de los ultraortodoxos, de las alianzas frágiles y todo eso, ¿o te referís a Todo otro eso, tema? todo eso, Sí, Rabino, sí, todo eso. sí. Sí, y permitime algo, si a Irán la guerra le sirve para ocultar crisis internas graves, a Israel también. La guerra sirve para ocultar los problemas esenciales de un país. Y No, el pero mundo árabe, si el mundo árabe no tuviera masivamente el complejo del atacar y destruir a la entidad sionista, a los malvados, a los malos, a los perversos que somos los judíos y el Estado de Israel, que es una falsedad absoluta y absurda, no tendrían nada que los unifique y se matarían 5 veces peor de lo que es la violencia intramusulmana o intraárabe, que es altísima. Y déjenme decir algo, el día que Israel viva en paz con sus vecinos, pero en paz en serio con todos los vecinos, el problema de definir qué es un Estado judío, qué es un Estado democrático, qué hacer con los fanáticos que hay dentro del Estado de Israel, que son un par de centenares de miles o de millones, y cómo arreglar lo propio va a ser gravísimo, porque va a haber que enfrentarse al único problema esencial que está. De cualquier forma,
Dios quiera que nosotros y ellos, no importa quiénes son ellos, y no importa quiénes nos definimos nosotros, aprendamos nuevamente que la paz no es el destino, la paz es también el camino. Y que la única forma, adentro y afuera, pero esto los fanáticos de ningún lado lo entienden, la única forma de solucionar los problemas es el diálogo. Y el único sistema democrático basado en el diálogo y el respeto a la mayoría y a la minoría, que es una porquería y que todos los países del mundo falla, y que todos los países del mundo es corrupto, y en todos los países del mundo hay negociados, pero que es el menos malo y que es una bendición basado en el diálogo y en el respeto del otro, se llama democracia. Sí, así Entonces, es. siguiendo lo que dice Ítale, que Israel siga siendo una democracia, que cada vez lo reafirme más y que los demás países también puedan y podamos vivir con respeto y en democracia y que no sepamos más del dolor. Pero bueno, ahora sí, Que así sea, sí, Raúl. sí, claro. Colombia o hay países que conocen de los daños psicológicos para divertirse un montón también. E Israel, termino con esto, está en un estado de guerra constante, no es igual siempre, pero desde el 48 hasta ahora. Y cuando uno ve la sociedad israelí, la gana de vivir el consumo, de bailar, de salir, la desesperación del israelí por viajar, por ir a comer, por estudiar, por vivir, solo lo entiende desde una sociedad enferma, que es una sociedad que de hace 77 años se acostumbró desde el año 48, 78 años hasta el 2025, se acostumbró a vivir en guerra. Y esto no es sano, esto no está bien. Es hermoso tener una sociedad con la descripción que dije, pero esto no está bien. Un abrazo enorme a todos y nos vemos si Dios quiere. Cuídense. Por Tami, la paz. sumate y a todos también, súmense a Sabiduría Judía, háganlo como miembros plenos, esto nos ayuda a continuar. Jaime, un abrazo enorme a Carmen, a Susana, a Manuel, a Eduardo, a Víctor, a Edu Barsaski, a Gustavo, a mis padres, a Susana, a Camilo, a Valentín, a Tami, a Ítele y a Oscar, más todos los que lo ven en diferido. Hasta la Un próxima. abrazo inmenso, súmense a este proyecto, háganlo como miembros plenos, esto se hace por la página, investíganlo, es muy fácil. Un Claro abrazo que grande. sí. Un abrazo.